Buenos días, a mi grupo y a mí nos correspondió la violencia intrafamiliar a nivel global. Para empezar a hablar de esta, primero vamos a hablar de la definición de violencia. Y según la OMS, Organización Mundial de la Salud, esta se define como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, ya sea en un hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo de comunidad, siempre y cuando cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico o trastornos en el desarrollo. Hablando de las causas de la violencia intrafamiliar, la violencia intrafamiliar no surge por una sola causa, sino más bien se debe considerar como un problema multicausal, pues este surge o se desencadena a raíz del desbalance de una o varias de las siguientes esferas: social, individual, política, comunitaria, psicológica, comunicación o maltrato durante la niñez. También se puede dar debido a la suma de la insatisfacción o inconformidad en alguna de estas esferas, causando un efecto bola de nieve que puede desencadenar en violencia al interior de los hogares. A lo anterior podemos decir que también es común que se le sumen aspectos como situaciones laborales inestables, carencia de educación por la necesidad temprana de trabajo, poca calidad de vida, etc. Son motivos que hacen que la convivencia en la casa sea más abrumadora y desequilibrada. Dentro de la violencia intrafamiliar a nivel global pueden existir casos de abuso sexual, violencia de género, violencia doméstica, violencia contra menores de edad y violencia contra adultos mayores. Los tipos de violencia que se viven a nivel global son el abuso verbal, ya que las palabras siempre suelen tener un impacto positivo o negativo en las personas, y por esto es muy común que estas sean utilizadas como maltrato, específicamente al momento de humillar, menospreciar o herir al otro miembro de la familia. También está el abuso emocional o psicológico. En este aspecto se tiene en cuenta todo lo que va relacionado con la jerarquía de poder y hace especial referencia a descalificar al otro porque tienes o consideras que tienes mayor poder. Esa es una forma de violencia donde se ejerce control a través del miedo, la degradación y la intimidación. También está el aislamiento. Esto se trata de querer controlar cada aspecto de la vida de tu pareja o de cualquier miembro de tu familia, hijo, primo, hermano, etc. Como por ejemplo la convivencia con otros, actividades personales, uso del celular, salidas, relaciones interpersonales, etc. Todo esto se da con el fin de generar desconexión por parte de la otra persona del mundo exterior y hacer que su atención se centre únicamente en ti o en nosotros. También está lo económico. Esta habla de hacer sentir que por ser quien más aporta económicamente tienes el poder de manejar, controlar o manipular a los demás a tu antojo. Ese es el primer síntoma de maltrato bajo. También está el abuso sexual. Este es quizás y lamentablemente uno de los tipos de abusos más comunes y hace referencia a las conductas que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de tu pareja o de cualquier miembro de tu familia. Habla de tener sexo sin su consentimiento, ya sea tocar, observar, obligar a alguien más a hacer lo que tú le pides para obtener placer. Placer es abuso. Y por último, el abuso físico.
Y finalizamos con que ese es más reconocido, que se enfoca en las conductas que maltratan a la persona de manera física, golpeándola generalmente, porque no hace las cosas como uno quiere que las realice. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el 35% de las mujeres del mundo han sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar expresó mediante el boletín publicado el día 23 de septiembre del año 2020 que desde el 12 de marzo al 11 de junio de 2020 el ICBF recibió 42.991 solicitudes de restablecimiento de derechos, de las cuales 29.126 fueron activadas por equipos de Defensoría de Familia, y de esta actividad el 56% fueron por motivo de violencia física, psicológica y negligencia, el 31% por violencia sexual y el 13% por otros motivos. ICBF 2020. Y referente a esto hizo mención que al empezar la problemática derivada del COVID-19 claramente se iban a ver vulnerables las familias por el confinamiento y demás factores como consecuencias de la pandemia mundial. Entrando en autores e instituciones que han formulado teorías, encontramos que el modelo ecológico de conducta agresiva infantil está determinado por las interacciones que ocurren en el ambiente familiar, siendo la interacción durante las prácticas disciplinarias el elemento principal para mantener la agresión infantil. Encontramos Resiliencia Expuesta de Cyrulnik 2010, Ruther 1993, Werner y Smith 1982. Es comprendida como la capacidad de protegerse, afrontar y salir transformado generativamente de situaciones de vulnerabilidad adversas, traumáticas, disruptivas o que se represente gran exigencia para las personas. También encontramos Mazarriegos 2014, explica que la violencia intrafamiliar abarca todos aquellos actos de abuso o poder que afecten o perjudiquen a cualquier miembro de la familia. Encontramos también a Heise, Ellsberg y Gottemoeller, citados por Ramos, Jiménez y Ospina 2018, expresan situaciones que por las cuales a las mujeres les cuesta realizar una separación emocional y se ven obligadas a continuar en relación sentimental, pues dañina. También encontramos que la literatura sugiere que hay un factor de transmisión intergeneracional de la violencia, es decir que pues personas han sido víctimas o testigos de la violencia en sus hogares maternos, están expuestas a vivenciar lo mismo en su hogar, dada la teoría social del aprendizaje. De igual manera, Strauss y Gelles, 1986, demostraron que hay una relación entre el abuso del alcohol y sustancias psicoactivas con la violencia intrafamiliar. Dentro de las instituciones encontraremos hospitales, centros de salud, instituciones prestadores de salud, de IPS, Fiscalía, Medicina Legal, Comisaría de Familia, ICBF, Policía Nacional. En los hospitales te brindarán atención médica integral, psicosocial, atención de embarazo por violación, anticoncepción de emergencia, interrupción voluntaria del embarazo por abuso sexual, tratamiento por VIH y SIDA y servicios de laboratorio. En la Fiscalía, esta entidad recibe la denuncia, investiga judicialmente, ordena pruebas, ordena medidas de protección, dispone de la judicialización y captura al agresor, remite el caso a salud para la atención integral. En el caso de medicina legal, esta recibe evidencias, hace valoración médica legal, realiza exámenes sexológico, remite informes a fiscalía y a otras autoridades. En la comisaría de familia, pues básicamente está creada para brindar el apoyo a la familia. El ICBF es la entidad encargada de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Además tiene competencia cuando la víctima o el agresor son menores de 18 años. La Policía Nacional es la entidad que previamente está encargada de proteger a todas las personas residentes en Colombia. Hace parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y tiene como cuerpo especializado a la Policía de Infancia y Adolescencia. Estas tres últimas instituciones deben gestionar atención en salud, justicia y la denuncia ante la Fiscalía. Además, acompañar a la víctima y a su familia tomando las medidas de protección necesarias. Dentro de estas también encontramos otras entidades como el Ministerio de Salud y Protección Social, Organización Mundial de la Salud, más conocida como la OMS,
Organización Panamericana de la Salud, conocida también como OPS. La NDS, Encuesta Nacional de Demografía y Salud, indagó sobre las consecuencias que causa la violencia intrafamiliar a las personas que la sufren. Entre ellos podemos encontrar el acto físico, que puede ocasionar repercusiones en la parte emocional. Se hacen incapaces de establecer o mantener relaciones afectivas, sufren problemas de autoestima, tiene efectos negativos sobre la salud física, mental y sexual. Un claro ejemplo de ello es que si en un hogar existe violencia emocional, la autoestima de la mujer es baja y la relación con sus hijos se afecta. Para la violencia física, las principales consecuencias son los moretones, las heridas o fracturas. Tiene una mala salud de por vida, que eso puede provocar embarazos precoces, abortos, enfermedades de transmisión sexual, depresión, ansiedad y desnutrición en el caso de las mujeres. Eso puede llevar al consumo de alcohol y drogas, pero la mayor preocupación se encuentra en la capacidad de que ésta se reproduzca y extienda de forma intergeneracional. Pero la violencia intrafamiliar puede incluso generar la muerte.